Pero ¿qué pasa, hermanos, si de la noche a la mañana llega la muerte a nuestras vidas? Hoy me van a decir, pastor, usted se está poniendo trágico. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Hoy día vamos a hablar sobre cuando Jesús es sepultado. La semana pasada vimos una parte, hoy día vamos a ver otra parte de la sepultación de nuestro Señor Jesucristo. Siempre dentro del mundo cristiano, el mundo religioso, siempre nos vamos o vemos dos acontecimientos. Uno es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y la otra es la resurrección. Estos dos acontecimientos, hermanos míos, si no estuviera de por medio este mensaje, no tendría efectividad. ¿Por qué Jesús es sepultado? ¿Por qué Jesús tuvo que llegar a la tumba? Preguntas que a veces nosotros nos hacemos. O más de alguno ha hecho alguna pregunta y a mí me la han hecho muchas veces. ¿Por qué tengo que tener una enfermedad si soy hijo de Dios? ¿Por qué tengo que sufrir un dolor si soy hijo de Dios? ¿Por qué si el Señor no me lleva luego tengo que sufrir enfermedad? Y es como que nos sentimos ahogados y queremos que llegue luego la muerte para poder estar en la presencia del Señor. Todo tiene un propósito en las manos de Dios. Amén. Escúcheme bien, todo tiene un propósito. Y aún en la muerte de Jesús estaba el propósito de Dios cumpliéndose. Así que les voy a invitarle a que abran sus Biblias ahí en Juan capítulo 19. Vamos a leer de los versículos 38 al 42. Juan capítulo 19, versículos del 38 al 42. Jesús es sepultado. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La semana pasada vimos como dos personajes aparecen en escena, José de Arimatea y Nicodemo. Toman el cuerpo de Jesús, lo envuelven, ¿cierto? Y lo llevan a un sepulcro nuevo donde es sepultado el Señor, donde no había ningún muerto, solamente estaba Él. Hay preguntas que el mismo texto muchas veces nos hace hacernos las preguntas. ¿Por qué Cristo debía ir al sepulcro? ¿Qué significa el sepulcro para nosotros? ¿O qué obra realizó Cristo estando aún en la tumba o en el sepulcro? Y estas respuestas, hermano, a través del mismo texto los vamos a ir respondiendo. Cualquiera podría decir Jesús podía haber resucitado o haber muerto y haber ascendido directamente al cielo. Pero déjeme decirle lo que dije al principio: todo tiene un propósito en las manos del Señor. Y lo primero que tenemos que ver es la necesidad de la sepultura. Cuando nosotros hablamos de la muerte de Jesús, como dije al principio, siempre nos enfocamos en la crucifixión y en la ascensión o en la resurrección de Cristo, pero no nos enfocamos en su sepultura. Y aquí vemos, hermanos míos, aún en la sepultura de Cristo, la providencia de Dios actuando de la manera que Él sabe hacer.
Debía ser sepultado Cristo. ¿Por qué razón? Porque así se daba a entender que Cristo fue muerto o tuvo una muerte real. Estuvo puesto en un sepulcro nuevo. ¿Por qué? Porque nadie más lo usó para que no se contaminara con otros cuerpos que estaban ahí, o para que alguien dijera, no, le pusieron ahí y está con otros muertos, o resucitó a alguien que nada que ver. Estuvo en la tumba solo, cosa que el momento que resucitara diera evidencia clara de que Jesús había muerto, pero también había resucitado. Y de manera espiritual, el estar en la tumba y resucitar nos da la evidencia que Cristo es las primicias de los que resucitan de los muertos. Y alguien me va a decir, pero pastor, si antes de Cristo resucitó gente. Sí, resucitó gente, pero volvió a morir como Lázaro y otros más. Pero Cristo resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y esa es la primicia, que un día, así como Cristo resucitó de la muerte, usted y yo también resucitaremos al sonar de la trompeta. Y los que estemos vivos, como dijo Pablo, ascenderemos al cielo para estar con nuestro Señor por la eternidad. Cristo nació, hermano mío, en un establo de Belén, pero fue sepultado como los ricos. Y esa honra pocos la podían disfrutar. Es más, se tenía que cumplir al pie de la letra todo lo que estaba escrito referente al Mesías. Y Isaías capítulo 53, versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Es decir, las autoridades judías y romanas que lo juzgaron pensaron que debía morir como un criminal. Pero Isaías termina la frase diciendo, mas con los ricos fue su muerte. Jesús nació en un pesebre. Cualquiera podía decir pobre, que no tenía dónde nacer, pero murió como la realeza, como lo que él era. Porque para morir solo en una cueva, más encima, hermano, con todo lo que utilizó, aromas y todo, Nicodemo, una cueva que costaba dinero. No cualquiera podía tener una cueva en una peña, sino que solamente los que tenían los recursos. Ahí murió nuestro Señor Jesucristo. Murió como un rey. No murió como cualquiera. Las profecías que aparecen en el Salmo 16:10 nos da a entender, cuando dice la Escritura, que tu santo no va a permanecer en el Seol, sino que un día también la profecía era que iba a renacer o resucitar del sepulcro. Jesucristo, cuando está frente a los judíos, ahí en Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40 dice, él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo ya había profetizado, ya había anunciado que iba a ser sepultado, iba a estar en la tumba durante 3 días y 3 noches, como lo estuvo Jonás dentro del pez. Y a pesar de todas las señales que el Señor hizo frente a los judíos, estos seguían demandando nuevos milagros. Se parece a la iglesia moderna hoy día. Dios ha hablado de tantas maneras, Dios ha actuado de tantas maneras. Aún en medio de la cruz, Cristo nos sigue hablando. Pero a veces nosotros los porfiados seguimos pidiendo señales, seguimos pidiendo milagros, seguimos pidiendo cosas. Señor, muéstrame, háblame. Pero si te hablo a través de la cruz, te hablo a través del Hijo, te hablo a través del Padre, te hablo a través del Espíritu Santo, te hablo a través de la señal de la resurrección, y aún así seguimos siendo porfiados. Y esta generación que estaba en ese momento seguía pidiéndoles señales, porque tenían un corazón duro, que estaba totalmente incrédulo ante el mensaje. Y el Señor Jesús sencillamente les dice, les voy a dar esta señal, la señal de Jonás.
Donde Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez, así va a estar el Hijo de Dios dentro del corazón de la tierra. La sepultura de Jesús juega un papel bastante importante y fundamental en su ministerio y el testimonio que debía dar la verdad a los que estaban ahí en ese momento, pero también a nosotros. Ningún aspecto del ministerio de Cristo fue al azar. Ninguna cosa que se realizó en su vida fue al azar. Fue todo conforme a la Escritura. De hecho, el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aún en medio, hermanos míos, aún en medio del sepulcro, aún en medio de la tumba tenía que estar Cristo, porque así había sido profetizado y se tenía que cumplir la palabra al pie de la letra. Y ahí viene este punto que a nosotros no nos gusta escuchar. Nuestro enemigo, el sepulcro. Ante todo debemos entender que el sepulcro es un personaje intruso en este mundo. Al principio no estaba. Cuando estaban Adán y Eva, no estaba el sepulcro. Pero una vez que pecaron, entró este personaje a ser parte del mundo y de la tierra. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó, Dios le dice en Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás. Hay una maldición, hay un castigo que Dios está impartiendo al hombre, diciéndole: un día tú vas a morir, y así como fuiste polvo, fuiste nacido del polvo, un día morirás y al polvo vas a volver. Y es así, hermanos, que después de Génesis 3:19 usted va a encontrar, los que vayan a leer Génesis se van a dar cuenta, van a encontrar esta expresión: y murió. Esta persona y murió. Adán y Eva murieron. Y más adelante usted puede leer: murió y fue sepultado. Hasta antes de Génesis 3:19 no estaba esa expresión, no estaba esa palabra de morir, de ser sepultado. Pero una vez que Adán y Eva cometen el pecado, aparece en escena este enemigo feroz, que es la muerte y la sepultura. El sepulcro es un intruso que se volvió parte del hombre aquí en la tierra. Y hoy lo tenemos como una realidad. Ninguno de nosotros puede escapar. Un día tendremos que morir. Tarde o temprano. Y no es lo que pensamos. Por eso decía al principio, todos pensamos y tenemos sueños. Queremos ver a nuestros hijos crecer. Queremos ver a nuestros nietos. Queremos ver un montón de cosas tenemos en nuestra mente. Pero ni siquiera pensamos en el día en que tengamos que partir de esta tierra. Pero ese día tendrá que llegar. Se trata de una realidad inevitable y segura. Así como nacemos, un día tendremos que morir. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran solo una sola vez, y después de esto el juicio. El sepulcro, la muerte es inevitable. Es una realidad irreversible. Dice la Escritura ahí en Job 7:9: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Algunos por ahí, alguna religión le podrá decir: no, si usted muere, usted puede subir o resucitar de la muerte. Solamente Cristo tiene el poder para hacerlo. Pero aquel que muere, hasta ahí no llegó.
Salmo 89, 48. ¿Y qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? No se puede. No importa cuánto clamemos, cuánto gritemos y lloremos por quien ha muerto. Una vez que desciende de la tumba, allí permanece. Debido a esta terrible realidad, la Escritura, hermano, describe a la muerte o el Seol como un monstruo veraz que nos traga vivos. Proverbios capítulo 1, versículo 12 dice: los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Y ahí mismo en Proverbios 27, 20 dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian. El Abadón significa destrucción en el hebreo. Y solamente aparece 6 veces en el libro de Proverbios y una en el Apocalipsis. Isaías 5:14 dice: por eso el sepulcro ensancha su garganta y desmesuradamente abre sus fauces. Allí bajan nobles y plebeyos con sus juergas y diversiones. Todo aquel que llega al Seol o llega a la tumba, ahí se queda, esperando al juicio del Señor. De hecho, nuestra palabra, o una palabra que generalmente escuchamos por ahí, sarcófago, ¿usted sabe lo que significa? En griego, devorador de carne. Quien entra ahí ya no vuelve ni es contado con los vivientes, sino que es alguien que ha quedado en el suelo. También se describe en la palabra del Señor, ahí en el Salmo 39, el sepulcro como un lugar de silencio y de oscuridad. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que los muertos en el sepulcro no hablan, no piensan, no alaban, no gimen, no hay llanto, no hay nada. Solamente hay oscuridad y silencio. Toda la vida del hombre se desvanece allí. El sepulcro no da explicaciones. Y esto nos lleva a un profundo desconsuelo, hermano mío, porque ninguno de los que está aquí tiene la vida comprada o sabe cuánto va a durar. Y no me vaya a decir: ay, pastor, fatalito, está haciendo fatalito. No, usted puede salir y el Señor le puede llevar la vida. No lo sé, no sabemos cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra. Ante el sepulcro, hermanos, se derraman las lágrimas más amargas. Se llora al padre que ha partido, a la madre que ha partido, al hijo que a lo mejor no alcanzamos a disfrutar. Por eso, mientras usted tenga vida, aproveche los suyos. Mientras usted tenga vida, aproveche a su familia, aproveche de amarla, aproveche de pedir perdón si es necesario, aproveche de abrazar a quien tiene a su lado, porque puede ser que el día de mañana no los tenga. El sepulcro, hermanos, es implacable. No sabemos dónde ni cuándo nos va a estar acechando. Una vez que ha escogido su presa, no hay nada que se pueda hacer. Usted no le va a decir al sepulcro: espérame. No le va a decir: espérame, tengo 2 hijos pequeños, tengo que terminar de criarlos. Una vez que termine de criarlos, ven por mí. Usted no le va a decir eso. Porque el sepulcro le va a decirle: no me interesa, ha llegado tu hora, es momento de partir. O los jóvenes no le van a decir: espérame, tengo que terminar mi estudio, quiero casarme, quiero tener mi familia, quiero tener mi departamento y un perro, como hay un hermano que quiere tenerlo más adelante. No, usted no le puede decir eso, porque si le llegó la hora, le llegó el momento. El sepulcro no lo va a esperar. No responde. ¿Por qué? Porque es implacable. A veces el sepulcro se anuncia y manda mensajeros, y son mensajeros terribles, como por ejemplo la decadencia del cuerpo.
mientras más uno va avanzando en edad, va perdiendo agilidad, va perdiendo su mentalidad, va perdiendo sus acciones, su forma de ser. Antes uno podía correr de aquí para allá, ya no corro las 2 cuadras que corría antes, pues, hermano. Ya ni corro. Cuando joven futbolero, si era por mí, jugaba toda la semana la pelota. Ahora ni con los perros puedo jugar. Con los años se van apagando las memorias. La lucidez se va desvaneciendo. No sé si era pasado. Y si no me pasa a mí nomás, que de repente se me olvidan las cosas. No soy el único, que varios hicieron así. Ya. Gracias, Señor. Se nos olvidan las cosas, porque a medida que va pasando el tiempo, hermano, nuestra vida va cambiando. Nuestras acciones van cambiando. Nuestro cuerpo se va desvaneciendo. Hasta el día que ya uno no soporta más o no puede más. Y expira y se va del mundo. O puede también haber una enfermedad larga y desgastante. Hay enfermedades o hay personas que tienen unas enfermedades que uno las escucha o lo escucha hablar y lo único que están gritando es que Dios los lleve pronto, porque ya no soportan más la enfermedad, el sufrimiento y el dolor. Estos son agentes que envía, hermanos míos, el sepulcro, para que nuestra vida se empiece ya a despedir de lo que estamos viviendo. La espada del sepulcro corta sin discriminar. No lo vamos a impresionar con nuestro dinero. No le voy a decirle al sepulcro, espérame, te doy 50,000 y dame unos días más. No lo puedo impresionar. No puedo sobornarlo. Al sepulcro no le interesan los títulos que tengamos. Amén. Ante él sí que somos todos iguales. Ante la muerte sí que somos todos iguales. El príncipe, el mendigo, el que tiene plata y el que no tiene plata, el rico, el pobre, el flaco, el gordo, el alto, el chico, son todos iguales. No hay diferencia. Jóvenes, ancianos, pequeños, adultos. Presidentes, no presidentes, ante Él somos todos iguales. Y ante esta realidad, hermano, a nosotros lo que intentamos es evadir esta realidad. No nos gusta que nos hablen de eso, de la muerte. No nos gusta que nos hablen del sepulcro. Nos tapamos los ojos, los oídos. No queremos saber de esto. Que lo sepan otros, pero no nosotros. Y así es como buscamos entretenernos con la familia en diversiones. Cosa de no pensar en que un día nuestra vida tendrá que dejar de partir o tendrá que dejar este mundo. Por ahí se escucha, solo se vive una vez. Aprovéchala, porque solo se vive una vez. Pero la Escritura nos recomienda todo lo contrario. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículos del 2 al 4. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello que es el fin de todos los hombres, el que vive lo pondrá en su corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Y usted me dice, pastor, pero ¿cómo voy a estar contento con el luto? ¿Cómo voy a estar feliz con el luto? Déjeme que le vaya explicando más adelante la respuesta. ¿Cómo dudar entonces que el sepulcro es nuestro peor enemigo? Es un lobo despiadado, un carnicero que arrasa con todo a su paso. Tanto que ha sido su poder devastador y destructor. Escúcheme bien, son más los seres humanos que han sido devorados por el abismo o por el sepulcro a lo largo de la historia que los que están vivos. Este me dice, pastor, pero ¿cómo? ¿Cuántos murieron ahora con el COVID?
muchos. Mundialmente, muchos. Porque el sepulcro, hermano, despedaza de una. Pero tengo que darles una noticia. ¿Por qué Cristo tenía que ir al sepulcro? ¿Por qué tenía que ir a la tumba? ¿Por qué tenía que ser sepultado? Aquí viene la respuesta. Nuestro Salvador Jesucristo entró voluntariamente al sepulcro. Recuerden que a Él no lo mataron, Él se entregó. Amén. A Él no lo obligaron, Él dio su vida. Amén. A Él no lo llevaron a la fuerza al sepulcro, Él dijo: yo voy porque tengo un propósito que cumplir. Fue como un cordero a la boca del Seol. Pero increíblemente, hermanos míos, es el único ser humano, escúcheme bien, es el único ser humano que entró al sepulcro y salió. Amén. Nadie más lo ha podido lograr. Y usted me va a decir: pastor, y los que resucitaron volvieron a morir. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Y de ahí no se volvió a levantar. Pero Jesucristo, hermano, fue el único ser humano que entró y salió victorioso. Amén. No fue derrotado por las tinieblas ni el silencio, sino que dentro del mismo sepulcro que intentó encerrar a Jesús, consumió su victoria y destruyó a nuestro peor enemigo. ¿Por qué Jesús debía ser sepultado? Porque tenía que identificarse con los que duermen en el sepulcro. Con su presencia allí, la presencia de Cristo en la tumba, Cristo santificó ese lugar para nosotros y se identificó con nosotros en nuestra humanidad para derrotar y así representarnos a nosotros frente a este enemigo. Sí, Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo entró al sepulcro y venció a la muerte y venció al que tenía el imperio de la muerte. Este se llama el diablo, y ahí consumó su derrota. Por eso Jesús tenía que ser sepultado. Jesús podía haber estado en la cruz y haber salido resucitado ahí en ese mismo momento, pero Cristo tenía que entrar al lugar donde estaban los muertos para ir vencer a aquel que tenía el imperio. Jesús, hermano, el hijo de David, derrotó a este poderoso Goliat que ninguno podía vencer, y hasta el día de hoy ninguno de nosotros puede vencerlo, pero solamente Jesucristo pudo hacerlo. Recuerden que Jesucristo dijo: porque yo vivo, vosotros también Gloria a Dios. viviréis. Señor. Gracias, Señor. Aunque el sepulcro, hermanos, aún nos desafía, amenazante, podemos mirarlos cara a cara con confianza y decir: eres un enemigo terrible, pero ya no tienes poder sobre mí. No te tengo miedo, porque Cristo te venció. Aún en medio de la tumba te venció. Y recuerden que los que llegan al sepulcro están muertos. Pero para el cristiano están, ¿qué? Durmiendo. Esa es la diferencia, hermano mío. Que usted y yo hoy día podría morir, pero yo voy a dormir
No voy a morir eternamente, voy a dormir, porque un día Jesucristo vendrá y alzará con su voz su trompeta y me llamará y yo saldré nuevamente. Por eso la Escritura dice que ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia. Las puertas de la tumba no pueden retener a los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cerraremos nuestros ojos por algún tiempo, pero solo para volver a abrirlos y despertar en gloria, ya que Cristo conquistó el sepulcro. Jesucristo dijo ahí en Juan 5, versículos 28 y 29, vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Para quienes están en Cristo, la tumba ya no es el castigo por el pecado, porque Cristo sufrió ese castigo en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y así es como podemos entender las palabras del apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15, versículos del 54 al 57. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Dice Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tiene poder la muerte sobre nuestras vidas. Ya no tiene poder la muerte sobre nuestros corazones. Gracias a la victoria de Cristo. ¿Usted se ha fijado que en todas las ciudades hay un cementerio? No hay ninguna ciudad aquí en la tierra que no tenga un cementerio. Este va a decir, pastor, a ver, bueno, aquí en Santiago lo que más tenemos es un cementerio. Pero si usted se va para el sur, en todo lugar hay un cementerio. Aquellos que hoy día están enfermos, afligidos, padeciendo dolores y viendo cómo su fuerza los abandona. Aquellos que son atemorizados con la posibilidad de la muerte. Aquellos que están agonizando o que han sido desahuciados por alguna enfermedad incurable, pueden poner su esperanza en Cristo y encontrar consuelo, paz y seguridad, aún en medio de su aflicción. ¿Por qué? Porque el sepulcro ha sido vencido. Y ahora los que eran sus mensajeros, el dolor, la enfermedad, son medios por los cuales Dios va trabajando con nosotros para hacernos conforme a la imagen de Cristo. Pero no solamente la sepultura de Cristo es una esperanza para los que sufren, sino para los que no sufrimos, debe ser una forma de ver nuestra vida. Porque en nuestra conversión también se describe la imagen de la sepultura. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él por la muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No solo morimos con Cristo, también fuimos sepultados con Él, y solo así podemos vivir con el Señor. Pero ¿qué significa ser sepultado con Cristo? Significa, hermanos míos, que por la obra de Cristo somos hechos nuevas criaturas. Amén. Las cosas viejas pasaron. Es decir, el viejo hombre que éramos sin Cristo queda de lado. Y ahora somos nueva criatura. Por eso yo no comparto con aquel que me dice, ay, pero si yo antes hacía esto, yo no puedo hacer ahora. No, hermano mío, lo que usted hacía antes de Cristo queda ahí muerto.
ahí enterrado. Hoy somos nueva criatura. Amén. Amén. Gracias, Señor. La Escritura siempre y constantemente nos llama a recordar que hemos nacido de nuevo en Cristo. Nos invita a reaccionar y darnos cuenta que ya no podemos vivir como si todavía estuviéramos perdidos. Ay, si en el mundo tomaba, bailaba, en Cristo no puedo hacerlo, soy nueva criatura. Si antes de Cristo yo odiaba y peleaba y hacía lo que yo quería, hoy en el Señor tengo que hacer lo diferente. Por eso el Señor, hermanos, nos dejó una señal visible. Hay dos ordenanzas en la Escritura que el cristiano tiene que hacer: la cena y... se lo he enseñado. Dos ordenanzas, dos mandatos: la cena del Señor y el bautismo. Sí, Señor. Alabanza a su nombre. Esos son los sacramentos del nuevo pacto. Santo es su nombre, mi Dios. Al ingresar a las aguas del bautismo, sumergirnos en ella, declaramos que hemos muerto al pecado, al viejo hombre que éramos, y ese viejo hombre queda sepultado allí en las aguas. Amén. Como decía mi amigo Spurgeon, la tumba líquida. Señor. Al salir del agua demostramos que resucitamos a una vida nueva. Y ahora se caracteriza por la obediencia a la santidad y la obediencia a la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es vital que cuando nos bauticemos entendamos qué estamos haciendo. Me sumerjo a las aguas para morir al mundo, para morir al viejo hombre. Y cuando salgo de las aguas soy nueva criatura. Soy nuevo para el Señor. Señor, amén. No puede ser, hermanos, que yo antes bailaba y me meto a las aguas y salgo de las aguas y sigo bailando. No, no puede ser. Eso queda en el pasado. Amén. Gloria a su nombre, Señor. Si analizamos nuestra vida, Te amo, Jesús. ¿realmente hemos sido sepultados o hemos sepultado a ese viejo hombre? ¿O dejamos, hermanos, que todavía ese viejo hombre fluya en nuestra vida día a día? Su gloria, Señor. Recordamos con añoranza esos días que no conocíamos al Señor, deseando volver a pecar o hacer el pecado que hacíamos. O ya sencillamente eso ha quedado en el pasado. Marcó Cristo un antes y un después definitivo en nuestra vida. Quizás no recuerda el día que se convirtió, pero sí recuerda que antes era tiniebla y ahora es luz. Sí recordamos que antes éramos pecadores y ahora somos salvos. Que antes estábamos condenados y ahora somos libres. Que antes estábamos perdidos y ahora tenemos vida eterna. Que antes teníamos condenación y ahora tenemos vida con el Señor. Amén. Gracias, Señor. No seremos salvos por la tradición familiar, ni por llevar muchos años en la iglesia. Jesús. Debe haber esa obra del Espíritu Santo en nosotros que nos lleve a santificarnos cada día más. Cristo fue al sepulcro, no solamente para resucitarnos de Él cuando morimos, sino también para que un día el sepulcro, escúcheme bien, ya no exista más. Dije que no hay ninguna ciudad que no tenga cementerio. Pero yo les voy a mostrar una ciudad a través de la palabra donde no hay cementerio. Y si no hay cementerio es porque no hay muerte. Y si no hay muerte es porque no hay sepulcro. Y si no hay sepulcro es porque no hay pecado. Y no hay pecado es porque no hay dolor. Y si no hay dolor es porque está la presencia de Dios habitando en esa ciudad. Gloria a Dios. Termino con este versículo. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 2 al 5. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hoy día vemos muerte y vemos dolor, pero un día en la nueva Jerusalén, donde estaremos con el Señor, no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá sepulcro, solamente la presencia de Cristo. Así que cuando venga ese momento de pensar: hoy, ¿qué va a ser de mí? Voy a morir, no se asuste, no se angustie, sino que al contrario, dígale: gracias, Señor, porque un día cerraré mis ojos y al otro día los abriré para estar contigo por la eternidad. Por eso Cristo fue al sepulcro, por eso Cristo, hermanos míos, tenía que ser sepultado, para vencer al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Y cuando resucita, le da el golpe final a este enemigo feroz. Mi pregunta es: Sí, Señor. ¿cuántos de los que estamos aquí Bendito es su nombre, mi Dios. le tenemos miedo a la muerte? Alabado Santo. Pablo dijo: para mí el morir es ganancia, porque si muero me voy a la presencia del Señor, y prefiero estar allá que estar acá. Te alaba Jesús. No tenga miedo. Un día tendremos que partir. ¿Cuándo? No lo sé. No soy profeta para decirle cuánto va a durar usted. Pero lo único que yo puedo decirle es que la muerte ya no tiene poder sobre ustedes. Que el sepulcro no va a poder retenernos. Que un día Cristo, cuando vuelva, nos resucitará y estaremos con Él por la eternidad. Porque Jesús tenía que ser sepultado para vencer a la muerte y así darnos victoria a cada uno de nosotros. Cierre sus ojos, mis queridos hermanos, y dele gracias al Señor ahí en su lugar. Y si alguno no se ha bautizado, comience a preparar desde ya su corazón y decirle: Señor, yo quiero morir para el mundo, pero